Hola, buenas. Pues bien, voy a grabar este vídeo, ¿vale? Para hablaros un poco de los Reyes Católicos y de las transformaciones que se llevan a cabo durante este reinado en España, a modo de repaso de contenidos que ya hemos visto durante el curso, ¿vale? En fin, la monarquía de los Reyes Católicos, que abarca un periodo de entre 1479 y 1519, si lo extendemos hasta la muerte de Fernando, católico. Pues fue un periodo de intensas transformaciones en el orden político, en la posición internacional de España, en su extensión territorial, ¿no? Bueno, como vamos a ir desgranando ahora, ¿vale? En primer lugar, debéis de saber que el matrimonio que se producirá entre Isabel de Castilla, ¿vale? Y Fernando de Aragón permitirá que los reinos de Castilla y de Aragón, que hasta ese momento habían estado completamente separados, se unan bajo una misma corona. Por eso hay algunos que dicen aquello de que España surge precisamente con los reyes católicos, porque hasta entonces Aragón y Castilla habían sido realidades políticas completamente independientes, ¿no? Esto es matizable por una cuestión, y es que tanto Aragón como Castilla van a mantener su identidad como reinos, a tener sus propias leyes, van a tener sus instituciones, sus cortes aragonesas o castellanas, ¿no? Es decir, no van a dejar de ser reinos independientes, ¿vale? Pero sí es cierto que van a estar bajo una misma corona. Y eso implicará, evidentemente, que haya algunos elementos de unidad entre ambas entidades políticas, entre ambos reinos, ¿no? ¿Mm? Eh, por ejemplo, la Inquisición, un tribunal eclesiástico dirigido, digamos, a perseguir pues, la herejía o los pecados de orden moral, tendrá un alcance, tendrá una estructura que abarque tanto a Castilla como a Aragón, ¿no? Es una muestra de cómo esa unificación bajo una misma corona va a empezar a implicar que haya elementos de unidad, de relación de vínculos entre Aragón y Castilla, ¿no? Que está un poco en la base del surgimiento ya posterior, paso de las décadas, de los siglos incluso, de lo que entendemos como España, ¿vale? Pues esa unificación de Aragón y de Castilla se produce con los reyes católicos, con el matrimonio de Isabel y de Fernando, ¿vale? Entonces, punto número uno, unificación de Castilla y de Aragón. Punto número dos que tenemos que señalar. Eh, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, lograrán imponer su autoridad a la nobleza feudal en mayor medida de lo que lo habían logrado los reyes con anterioridad, ¿no? Si vosotros recordáis cómo funcionaba la Edad Media, ¿no? Veréis que cada noble en su señorío, en su feudo, pues era quien decidía las leyes, ¿no? Quien decidía los tributos, quién era la autoridad en suma, ¿no? Que la autoridad de los monarcas, de los reyes, era en el fondo bastante débil. En España esto empieza a cambiar con los reyes católicos, ¿no? Un ejemplo, en cierto modo, de monarquía autoritaria. Porque los reyes católicos logran crear una institución como la Santa Hermandad presente en Castilla, y dedicada a imponer en cierta medida un escenario de paz que acabara con los conflictos entre los nobles, o logran imponer leyes que se aplican en todo el reino, y de esa manera su monarquía impone en mayor medida su autoridad con respecto a la nobleza feudal, ¿no? Entonces digamos que la monarquía de los reyes católicos implica también un aumento del poder de los monarcas, un aumento del poder de los monarcas, ¿vale? Siguiente cuestión importante del reinado de los reyes católicos. Es una muestra de la continuidad de la expansión territorial que ya venía protagonizando el reino de Castilla y el reino de Aragón, en primer lugar sobre la España, sobre la península ibérica en manos musulmanas, ¿no? Esta política expansiva continúa, ¿no? Y tendrá algunos hitos especialmente relevantes, como la conquista del reino de Granada en 1492, que acaba con la llamada Reconquista, muy entre comillas este concepto, y que acaba con la presencia musulmana en la península ibérica, ¿vale? Haciendo que toda la península esté ya en manos cristianas, en manos del reino de Castilla y Aragón, de los reyes católicos, ¿vale?
También habría que apuntar la toma de ciertos territorios africanos, por ejemplo las Islas Canarias, que siguen formando parte de España pues, hasta nuestros días. Pero sobre todo, si algún elemento ligado a la expansión territorial tenemos que señalar, este es sin duda el de la conquista de América, ¿no? Los reyes católicos patrocinarán la expedición de Colón, buscando una ruta alternativa a la India, ya que la que se había utilizado hasta ese momento estaba cerrada por los musulmanes, por el Imperio Otomano, ¿no? Y lo que hará es que acabará descubriendo un nuevo continente, América, ¿no? Un nuevo continente que, como han sido los reyes católicos los que lo han patrocinado, pues comenzará a ser gestionado, explotado, colonizado por España, ¿no? Por la monarquía de los reyes católicos en principio y las sucesivas monarquías austrias ya en el siglo XVI, ¿no? Que colonizarán este continente trayendo grandes cantidades, sobre todo de oro y de plata, del mismo, ¿no? Este hecho, la conquista de América, unido a la expansión territorial que ya he citado, ¿no? Conquista del Reino de Granada, conquista de territorios africanos, permitirá hacer de España una de las grandes potencias internacionales del momento, si no la que más, ¿no? Si vosotros os vais unos siglos más atrás, unas décadas más atrás, incluso veréis que el papel de España era ciertamente periférico, secundario dentro de Europa. Con los reyes católicos esto se empieza a modificar, ¿no? Porque España se emerge, se articula como una gran potencia europea. Podríamos hablar y podríamos discutir si esa colonización de América benefició realmente a la economía española o no, porque hay mucho debate al respecto, pero lo que sí es cierto es que la sitúa como una gran potencia dentro del contexto europeo. No poseía poca cosa, poseía un continente entero. En la época de los Reyes Católicos, no todo el continente, evidentemente, eso se iría conquistando en décadas, en siglos sucesivos, pero sí digamos que se da inicio a ese proceso de conquista de América, ¿vale? Con la época de los Reyes Católicos. Y finalmente, digamos, como un cuarto elemento que yo voy a destacar, nos encontramos ahora con un hecho negativo, no digo que los otros fueran positivos, pero en este caso es un hecho claramente negativo, como fue el de la expulsión de los judíos en 1492, ¿no? En 1492 aquellos judíos que no aceptan su conversión al cristianismo son expulsados de manera forzosa por parte de los reyes católicos. Según investigaciones de historiadores como Josep Pérez, esta expulsión de los judíos lastrará, debilitará sustancialmente la economía española porque los judíos se dedicaban a muchas actividades, digamos, especializadas, ¿no? En el mundo del comercio, de las finanzas, de la medicina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener presente, en fin, las repercusiones también negativas que tiene efectivamente esta expulsión de los judíos en 1492. Bueno, por lo tanto, el balance que podemos hacer de los reyes católicos, pues implica tanto algunos cambios, no sé si a mejor es la palabra, pero en fin, algunas repercusiones en fin, no especialmente negativas para lo que era por lo menos la visión de las élites españolas, ¿no? Colonización de América, en fin, unificación de Aragón y de Castilla, ¿no? Y un elemento mucho más discutible, como es el de esa expulsión de los judíos en 1492, que buscaba, por cierto, que hubiera una unidad religiosa entre la población española, ¿no? Que evitara los conflictos. España era una anomalía dentro de Europa por su historia con presencia de musulmanes, ¿no? En un pueblo no compuesto solo por cristianos, sino también por moriscos, también por judíos, ¿no? Y los reyes católicos empiezan a intentar modificar esa realidad, intentando alcanzar un país más homogéneo, ¿no? En cuanto a las costumbres, a la religión de la población, con esa expulsión de los judíos en 1492. Bueno, finalizo ya.